Los obstáculos del perdón. En el episodio anterior hablamos sobre el poder transformador del perdón y cómo puede librarnos del pasado. Hoy en este segundo episodio de la serie El poder del perdón vamos a explorar los obstáculos que nos impiden perdonar. ¿Alguna vez te has sentido que te atrapa el rencor, la ira o la tristeza? ¿Has sentido que por más que intentas no puedes soltar el dolor? Esos son algunos de los obstáculos más comunes que enfrentamos en el camino del perdón. Como dice Eckhart Tolle, el ego se aferra al sufrimiento porque es parte de su identidad. Hoy vamos a identificar esos obstáculos y a descubrir cómo vamos a superarlos para encontrar la paz que tanto deseamos. Experiencia 160. Los obstáculos del perdón. Iniciamos. Bienvenidos a un mundo lleno de experiencias, donde el objetivo es crecer juntos. Anécdotas, reflexiones e historias para aportarte algo en este gran caminar. ¡Iniciamos! Hola, bienvenidos a un espacio donde exploraremos juntos el camino del crecimiento personal y espiritual. Soy Carlos Arangua y aquí compartimos reflexiones, historias y herramientas para transformar nuestras vidas desde el amor y la conciencia. Si estás buscando paz, claridad y un propósito más profundo, este es tu lugar. Gracias por acompañarme en este viaje. Así que vámonos adentrando de lleno a todo lo que este capítulo nos puede ofrecer. Capítulo 160, los obstáculos del perdón. Como ya vimos la vez en el capítulo anterior, el poder del perdón y todo lo que puede ser transformador. Y esto es base para poder seguir entendiendo esto. El perdón no es para alguien que está fuera de mí, que me hizo un daño o una situación incómoda. El perdón es para mí. El perdón es un proceso de liberación personal. Lógico, es un contexto y una unificación de alguien más. Esto es claro y evidente, pero el perdón es algo que se da hacia mí y que buscamos liberarnos de la carga. Como pusimos en el capítulo anterior, este ejemplo muy sencillo, viene alguien y el primer día me insulta, el segundo día yo me enojo, el tercer día yo me frustro, el cuarto día yo me da coraje y el quinto día me da resentimiento. Un golpe, por 5 situaciones, un golpe y 4 cosas que yo mismo dirigí. Entonces el perdón es más un proceso de liberación. La disculpa, esa y es otra cosa. La disculpa sí es quitar la carga emocional de la otra persona, pero, y esto es muy importante, de nada sirve que tú disculpes algo si la persona se sigue sintiendo culpable. Así que el proceso de disculpa es otra historia que no tiene mucho que ver con esto. Digo, va de la mano, pero no es el perdón lo que realmente buscamos comprender. Así que en este proceso de liberación, en el capítulo anterior ya lo estuvimos trabajando, hicimos una meditación para podernos conectar con ello y identificar qué es para mí. Ahora, hay veces que yo digo, ok, me quiero perdonar, quiero liberarme de estas condiciones emocionales, ya no me quiero sentir mal, ya no quiero terminar autosaboteándome para terminar teniendo estos conflictos que actualmente tengo, quiero librarme de ellos, ¿cómo le hago? ¿Qué pido? ¿Qué muevo y demás? Bueno, pues justamente eso es lo que vamos a trabajar. Porque hay ocasiones en donde pareciera que por más esfuerzos que hagas, por más trabajo que hagas, por más deseos que tengas de liberarte de estas cargas llamadas culpa, pareciera que no es tan fácil, pareciera que no se puede. Y cuando eso sucede es porque existen ciertos obstáculos. Y hoy vamos a hablar acerca de los obstáculos más comunes o de los 4 obstáculos más comunes para que el perdón no se pueda hacer de una manera más simple y eficiente sobre todo. Y liberadora, porque eso al final de cuentas es lo que buscamos. Los obstáculos más comunes son 4. Orgullo, rencor, miedo y culpa. 4 cosas que están ahí de una manera directa y compleja en nuestra existencia y que el objetivo que tiene al menos este episodio es primero que nada crear conciencia y poder generar condiciones, herramientas, algunas ideas que te sean útiles para poderlo liberar de una manera más sencilla. Si estas 4 cosas están ahí o si alguna de estas 4 cosas están en tu proceso de pensar de una o de otra manera, el perdón va a ser complejo o incluso no se va a dar. Así que vamos a irnos de uno por uno. Primero, orgullo. ¿Qué implica el orgullo?
Cuando estamos hablando de orgullo, estamos hablando acerca de el que tú creas, por ejemplo, que todo esto te pasó a ti, en lo específico. Vino alguien, no sé, voy en el automóvil y viene alguien y me dice, y pita y me agrede y me ofende por lo que sea. A lo mejor yo me metí de manera imprudente, a lo mejor yo tuve un error o lo que sea. Que haya sucedido, esa persona me ofende. Y yo, si vivo en el orgullo, creo que me está ofendiendo a mí, Carlos. Esa persona. Tengo que generar una cierta venganza, un cierto reproche. Tengo que generar una conducta en acción o en reacción porque él me está ofendiendo. Como si esa persona se levantó y dijera, voy a pasar por esta calle para que Carlos tenga este error y poderle decir de qué se va a morir, poderle insultar, poderle decir todo. Bueno, te tengo una noticia, si en su momento a ti te toca eso, nadie en este mundo, ojo con esto, nadie en este mundo te hace algo a ti. Las personas hacen cosas, precisamente o incluso probablemente enfrente de ti. A lo mejor tú estabas ahí por algunas condiciones, pero lo hacen más por lo que ellos piensan que por lo que piensan de ti. Y podrás decirme, no, claro que no, mi pareja me insultó a mí, o mis hijos, o mi esposa, o mi esposo, o mis padres, o todo el entorno, claro que me están molestando a mí directamente. Pero es muy importante que identifiquemos esto. Nadie me hace nada. Las cosas que tú haces, yo pongo un ejemplo muy sencillo y es algo que si en su momento te pasa a ti, podrías a lo mejor comprenderme. Yo he pedido muchas veces disculpas o perdón para mi familia, ¿no? Mis padres, mi esposa, mis hijos sobre todo, porque en ocasiones genero cierta exigencia o crítica, tiendo a tener un pensamiento muy crítico que he ido liberando, honestamente, pero pues que sigue estando ahí el ego todavía dando sus patadas de ahogado. Y caigo en cierta exigencia o en cierto reproche o intolerancia ante ciertas condiciones o ciertos actos que yo pudiera identificar como mal. Pero que reconozco que eso, en vez de generar un proceso de cambio o de mejora, genero una tensión, sobre todo con mis hijos y con mi esposa. Y que de repente comento algo en mi idea, porque quiero que mejoren, sin embargo de aquel lado se sienten ofendidos, se sienten incómodos, se sienten que les exijo de más, se sienten que a veces agobio y demás. Y entonces yo me quedo pensando, oye, espérame, yo no quise hacer eso. Entonces, esa sensibilidad que en su momento se tiene, igual del otro lado, cuando mis hijos, por ejemplo, hacen algo que en mi conciencia yo creo que está a lo mejor de forma irresponsable o no tan prudente o lo que sea. ¿Sí? Y yo digo, parece que me quieren molestar, quieren que me enoje. Y entonces yo me enojo y por orgullo termino generando una complicación encima de ellos. ¿Qué pasó? Ellos creen que yo estoy enojado, más bien al principio, al revés. Yo creo que al verlos me tengo que enojar porque ellos están haciendo algo para que yo me enoje. Y entonces yo me enojo y les digo las cosas y ellos se sienten incómodos porque yo les digo. Entonces, realmente ellos hacen lo que quieren hacer porque ellos creen que es lo que se debe de hacer y yo creo que hago lo que tengo que hacer porque creo que es lo que se tiene que hacer. Pero no porque sean ellos o porque sea yo. Las condiciones no de agresividad, pero de sentirse agredidos o de ofensa es más por el orgullo que por la realidad. Mis hijos solo quieren divertirse, mi esposa solo quiere expresar, mis papás solo quieren decir, yo solo quiero a lo mejor hacer o buscar aportar algo. Sin embargo, en las deficiencias que tenemos por el orgullo, generamos un conflicto que se transforma en algo personal. Y entonces, ya no puedo perdonarte. ¿Cómo te voy a perdonar si hiciste esto? Y entonces de repente yo genero una complicación y estoy enojado y tenso durante mucho tiempo porque a lo mejor mi hijo hizo algo imprudente. Y a lo mejor es imprudente, pero porque es un niño, está aprendiendo, no pasa nada. Entonces el orgullo va a hacer que nos cueste mucho liberarnos de esas cargas. A final de cuentas, y lo digo muchas veces, lo he dicho muchas veces en podcast y demás, tener razón realmente no tiene mucho sentido. Porque la razón, sobre todo con las emociones incómodas,
se dice, entonces está bien estar enojado. Entonces está bien maldecir, está bien generar agresividad, está bien conducirme con esta intolerancia. No está nada bien. Entonces liberarnos del orgullo es indispensable. ¿Y cómo vamos a liberarnos del orgullo? Con una técnica exageradamente sencilla. Hazte cargo de solo lo que tú puedas alcanzar. Y solo puedes alcanzar lo que está aquí, en ti. Hazte responsable de lo que piensas y sientes. Hazte responsable solo de lo que te toca a ti y solo a ti. Y una vez que estés tranquilo, te liberes de las circunstancias del orgullo, te liberes del agobio, de la intolerancia, de lo que tú quieras, ahora sí ve y haz lo que tú quieras. Hay una frase de San Agustín que me gusta mucho que dice, ama y haz lo que quieras. Y eso es justamente lo que invito con este tipo de línea. Ama. Pero ama de veras. El amor que todo lo perdona, que todo lo libera, que todo lo exculpa, que todo lo es, todo lo soporta. Ese es el amor. Y eso es lo que nos va a quitar del orgullo. ¿Sí? Segundo de los obstáculos, el rencor. Ay, ese rencor, cómo nos mete en complicaciones. El rencor es aquella sensación de injusticia, de que algo sucedió. Vino algo y me dio un golpe. Y ahora yo estoy actuando como ese ser golpeado. Entonces yo tengo que actuar como alguien golpeado. Entonces si yo te veo a ti, significa que me puedes volver a golpear. Entonces estoy a la defensa. O peor aún, estoy al ataque. Si me ofendiste, estoy esperando solo a que complique el proceso de la acción. Marianne Williamson dice una idea que me gustó mucho. Y dice, el resentimiento o el rencor, todo ese tipo de emoción, es como tomar un veneno y esperar que el otro se muera. Estoy enojado, echando bronca para ver si tú sufres porque me pegaste. No tiene sentido. No tiene sentido. Tener rencor sobre algo que te sucedió es solamente en contra tuya. A lo mejor la otra persona ni siquiera sabe quién eres. A lo mejor la otra persona incluso ni siquiera se enteró que estás enojado o enojada o en el rencor o en el resentimiento o en lo que sea. El rencor solo te daña a ti. Entonces todos estos juegos de conciencia que estamos haciendo es justamente para poder voltear a ver a dónde realmente aplica. ¿Y qué vamos a hacer para ayudarnos a liberar de esto? Muy sencillo. El principio de conveniencia, que ya hemos hablado en capítulos anteriores. El principio de conveniencia. ¿Qué significa? Escoge siempre lo que más te conviene. Pensar que esa persona te pegó para que tú tuvieras rencor, resentimiento, agobio, odio y demás. ¿Te conviene pensarlo? Si la respuesta es no, simplemente libérate de él. ¿Cómo? Dilo así. Quiero dejar de sentir este rencor. Elijo abandonarlo, elijo sacarlo de mi vida. Yo solo quiero la paz. Y eso es el proceso del perdón. Eso es el proceso de empezar a liberarte de esas cargas emocionales que estás teniendo. Y por ahí va. Puede tardarse, a lo mejor. En realidad solo se ocupa un solo segundo. Pero un solo segundo de convicción de que eliges lo mejor para ti en todas las situaciones y todas las condiciones. Así de simple. Siempre lo he planteado. No es fácil. No es fácil, pero siempre es simple. Y por ahí tenemos que ir trabajando. El tercero de los obstáculos, que de alguna otra manera me atrevo a decir que es uno de los que más comúnmente se ve, aunque no se nota tanto, pero es el que más comúnmente se ve, es el miedo. ¿Miedo a qué? Si voy a perdonar, voy a liberarme de las cosas. ¿Miedo a qué? Miedo a que yo, al liberarme de eso y perdonar a la persona, le dé opción de que lo vuelva a hacer. Pues es que si lo perdono, significa entonces que no hay problema, y si me lo vuelve a hacer, prefiero entonces mantenerme en esa situación, me alejo de toda condición, me alejo de todo contacto. Definitivamente es complejo pensar que todo va a cambiar, pero aquí es donde viene la pauta más importante. Porque cuando nosotros vivimos situaciones, vamos a decir así, incómodas o complicadas, pensamos que nos tenemos o que nos debilita. Sin embargo, el objetivo en realidad de todas las cosas que vivimos es fortalecernos. El que yo tenga un error, el que yo tenga una derrota, el que yo tenga incluso un proceso de agresividad en mi contra o de cierta tensión o algo, alguna circunstancia donde yo terminé, entre comillas, vamos a decir así, perdiendo,
no significa que yo fracase. Significa que perdí. Significa que me agredieron. Significa que me ofendieron. Significa definitivamente que sí. Pero el fracaso no existe a menos que yo no aprenda. El miedo se va a ir liberando y se va a ir quitando cuando tú te enfoques en el aprendizaje. Así que pregúntate a ti mismo, pregúntate en todas las condiciones, oye, a ver, ¿qué estoy pasando por estas situaciones como para que yo termine aprendiendo algo? Oye, es que confié en esta persona y me defraudó. Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar de confiar? No. Fijarte un poco más, conocerlo antes de confiar completamente. Al último, seguir avanzando con esta línea es lo único que tienes que seguir haciendo. Porque no se trata de seguir haciendo un camino específico, es seguir creciendo para tu voluntad. Y estamos liberándonos. Estamos quitándonos las ataduras que nos frenan como personas. Y es por eso que el liberarnos del miedo es muy importante. Entonces, liberarte del miedo, ¿qué implica? Si tienes una situación, empieza a reflexionar. ¿Qué es lo que me dejó de aprendizaje? ¿Cómo puedo entender yo esto de una forma más adecuada para volverlo a intentar? Pídete apoyo. No se trata de que lo hagas solo o sola. No se trata de que lo hagas de la misma manera. Puedes apoyarte de muchas formas y, lógico, con la intención de fortalecer en todo el sentido de la palabra. Y el cuarto de los obstáculos justamente es, si no hay perdón, es que se creó y se mantuvo la culpa. La culpa. ¿Qué implica la culpa? ¿Cómo me van a perdonar si soy culpable? ¿Cómo me van a perdonar si yo me equivoqué? ¿Cómo me van a perdonar si sí, en efecto, hice algo malo? Tuve un error. Y aquí te tengo una noticia. En realidad, los errores como tal no existen. Existen las fallas como tal. Existen las condiciones no favorables ante las situaciones. Pero un error no existe. O sea, si tú quieres crear un error, no fue un error, fue falta de pericia, fue falta de experiencia, fue falta de lo que sea. El error consiste solamente si esa falta de experiencia o esa falta de pericia o esa falta de tino o lo que sea se mantiene igual. Ahí sí es un error. Pero es un error inventado porque tú no comprendes el cambio que se tiene que hacer. Así que la culpa solo existe si tú no aprendes y no cambias. Y ahí es donde tenemos que conectarnos. ¿Cuál es es más, me atrevo a decir, no, sí existen los errores. Existe un solo error. El que creas que es un error y que te tienes que quedar ahí. Así que cambia, aprende, fortalécete, muévete. Y tienes que ir de alguna otra forma pasando por la estructura. Hay 3 pasos sencillísimos que te van ayudando a través de estos 4 obstáculos. Primero que nada, reconócelos. ¿Cuál de estos tienes? Y aquí es donde yo te invito, y te lo pongo así como tal. Escribe en los comentarios, ¿cuál es el obstáculo que más difícil te resulta superar y por qué? Dime, a mí me cuesta mucho superar el rencor. Y si tú me dices el rencor es algo por el estilo, me comprometo a hacer una meditación para ayudarte a liberar de ello. La grabo, la subo y te la envío por el mismo mensaje para que tú puedas adquirir una herramienta de meditación que te ayude a liberar eso. Ya sea el rencor, el orgullo, la culpa, el miedo, lo que tú gustes y mandes. Pónmelo ahí. Tengo esta situación. Y si me pones incluso una pequeña historia, puedo hacer una meditación personalizada para que tú tengas al alcance una herramienta que te saque de eso. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos. Reconozco que tengo esto. Reconozco que tengo esta emoción que me frena y se transforma en un obstáculo. Ya que lo identificas, a lo mejor describes un poco qué significa esa emoción que está alrededor de ti. Empieza con algo maravilloso. Compadécete. Intenta conectarte con un proceso de compasión. Compasión para ti, compasión para la otra persona que tú crees que te dañó. Compasión para el entorno que en su momento estás teniendo. Compasión para las condiciones emocionales que estás viviendo. No pasa nada. A final de cuentas, ahí estás. Dice John Powell de una forma muy concreta que la compasión se le puede conocer como el puente hacia el perdón. No vamos a encontrar el puente si no encontramos ese proceso de compasión. Y ahí está el camino. Pero si no hay compasión, no hay puente. Si hay compasión, hay puente y podemos llegar al perdón liberándonos de todo este juego. Y una vez que tú trabajes con este proceso de
de compasión, te liberes y tengas este puente listo, lo único que tienes que hacer es soltarlo. ¿Cómo vas a soltarlo? Dejándolo de pensar. Conéctate con otra historia. Cambia el proceso histórico que estás teniendo. No tienes que seguir pensando en eso absolutamente. Nada te obliga a que sigas pensando en eso. Y si sigues pensando es porque tú, de una o de otra manera, lo has elegido. Porque quieres tener razón, porque te mantienes en rencor, en culpa, en orgullo, en miedo. Libérate de ello, ya vimos cómo lo tenemos que hacer. Te voy a platicar una pequeña historia de alguien que admiro y quiero mucho. Ella es una chica que tuvo una infancia, vamos a decir así, incómoda. No podemos decir que fue una infancia trágica, pero sí fue una infancia incómoda, en donde vivió con sus padres un proceso de mucha exigencia. Ella tiene un hermano menor y pues el hermano era muy, o es muy, ¿cómo puedo decir? Ágil para las cosas, ¿vale? La cabeza le gira bastante bien y es bueno a niveles físicos, deportivos y cosas por el estilo. Y ella no es de que sea mala, pero tiene una personalidad más tranquila, más tipo introvertida. Entonces, de alguna otra manera, desde muy chica, recibió muchos procesos comparativos con su hermano. Mira a tu hermano que sí se mueve, mira a tu hermano que le va muy bien, mira a tu hermano que tiene amigos, mira a tu hermano que esto en temas. Entonces ella de alguna otra manera pues vivió mucho ese proceso comparativo y de manera naturalita todos los conflictos de culpa y autorreproche, autoestima baja, falta de amor propio, indignación y cosas por el estilo, pues fueron acompañándolo en su crecimiento. Estuvimos trabajando en un proceso terapéutico y yo le planteaba la idea de poder trabajar con ejercicios hipnóticos o para conectarnos con su infancia, para sanear algunas cosas y demás. Y ella dijo, no quiero regresar a esa historia. No quiero regresar a revivir eso, no quiero regresar a eso, y es perfectamente válido. Yo le planteé cuáles serían los beneficios, las condiciones emocionales que podía yo ofrecerle para salvaguardar su calma, o sea, que no iba a ser un ejercicio confrontativo ni mucho menos, y pues ella eligió no hacerlo. Pasaron los tiempos y por ahí cerca de 8 meses después me comentó que pues lo había pensado mucho tiempo y había elegido decir que sí. Entonces entró a ese espacio en donde dijo, ya estoy desesperada, quiero cambiar esto, quiero mejorar estos procesos y quiero elegir trabajarlo. Bueno, pues trabajamos con este ejercicio de cierta, pues irnos a conectar con su infancia, conectar un poco con su historia y demás. Yo, pues digo, preparo ciertos, vamos a decir así, no sé cómo podemos decirlo, o sea, ciertas herramientas para salvaguardar su tranquilidad, porque no se trata de confrontarla con nada, y pues no los terminé utilizando. ¿Sí? Fui llevándola, ya tenía mis herramientas hipnóticas para ayudarle en su momento si se pudiera sentir mal, y ella se mantuvo hasta cierto punto tranquila. Tanto que dije, no, pues a lo mejor el ejercicio no se hizo como yo pensé o buscaba que se hiciera, y a lo mejor no tuvo esa conexión con su pasado como yo pensé que iba a tener. Para sorpresa de un servidor, cuando ya terminamos el ejercicio y le empiezo a preguntar un poco sobre cómo ella vivió el ejercicio, me dice que pues fue un ejercicio muy intenso. Y entonces yo dije, caray, pensé que me iba a decir que no había podido trabajarlo bien. Y entonces le digo, ¿a qué te refieres con intenso? ¿Qué te gustó del proceso? Me dice, es que logré ver mi infancia. Pude recordar muchas cosas. Pude recordar esto y esto y esto. Y empezó a plantearme, lógico, ideas que lógico, las mantengo en privado por lógica. Y se aventó una frase que a mí me quedó muy clara y lo recuerdo bastante bien, porque dice, no fue para tanto. Y yo, ¿cómo que no fue para tanto? Me dice, sí. Dice, me vi jugando como una niña normal. Dice, claro que cuando me comparaban, yo me sentía muy mal y lloraba. Pero me di cuenta que sufría más cuando me iba a mi cuarto y me la pasaba piense y piense y piense y piense en eso que me habían dicho.
Incluso como tal, lógico, ya después de algunos procesos de reflexión, le pregunté cuál crees que haya sido la intención de tus papás hacer esa comparativa. Dice, bueno, pues si ahorita lo veo, en realidad pues es que yo mejorara, porque no tenía amigos y yo quería tener amigos y yo quería salir, pero no salía y demás. Entonces todo ese tipo de cosas, esas comparativas, no podemos decir que los papás lo hicieron como tal bien, pero en realidad tenían una buena intención. Y entonces de alguna manera trabajamos el perdón justamente con eso y planteando esta idea de reconectar con la verdadera personalidad de esta chica. Le digo yo, pues libérate de eso. ¿Y cómo se libera? Perdona a tus padres, perdona a tus hermanos y perdónate a ti. Libérate de eso. ¿Cómo? Dejándolo de pensar. Conectándote con lo que más te gusta. Conectándote con lo que más te apasiona. Tener rencor porque tus papás quisieron ayudarte a lo mejor de una manera no muy adecuada, no tiene sentido. Tener rencor o miedo por la comparativa de lo que tu hermano pudo haber hecho, en realidad pues él ni siquiera sabía qué estaba pasando, no tiene sentido. Tener rencor incluso contra ti misma por haber pensado tanto tiempo después de esas comparativas, lo único que hace es hacerte más daño. Así que libérate de esto. Al último, el ego se aferra tanto al sufrimiento porque es lo que cree que se tiene que pasar. ¿Qué es el ego? La lógica, el tener sentido, tener validación. ¿De qué me sirve que si como quiera me siento mal? Entonces vámonos del lado ilógico. Si me hicieron daño por algunas circunstancias, perdona. Si hicieron algo que me terminó por generar cierta ofensa, libera. Yo no lo quiero, no le des tanta importancia. Hoy, al final de cuentas, lo que buscamos es librarnos de todo este tipo de juegos que al último no nos dejan absolutamente nada. Así que coméntame, ¿cuál de estos 4 obstáculos está haciéndote más sufrir? Y vamos a trabajar con ello. Compárteme un poquito de la historia y puedo crear una meditación que pueda ser útil para librarte de todas estas cosas. Hoy hemos explorado los obstáculos que nos impiden perdonar y cómo superarlos. Hemos aprendido que el rencor, el orgullo, el miedo y la culpa son barreras que podemos derribar con compasión y amor. Como dice Marianne Williamson, el perdón es el camino hacia la paz interior. Te invito a reflexionar toda esta semana sobre estos obstáculos que enfrentas en tu camino hacia el perdón. Y recuerda, no es un proceso rápido, pero cada paso que das te acerca más a la libertad y a la paz. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que creas que lo necesita. Juntos podemos crear un mundo más amoroso y compasivo. Gracias por estar por acá. Experiencias 160. Los obstáculos del perdón. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Si te agrada la información, compártela. Síguenos en redes sociales como Carlos Arangua y comenta qué piensas y qué aprendes de este episodio. Activa las notificaciones para que te llegue un recordatorio cuando tengamos un capítulo nuevo. Y muchas gracias por vivir este mundo lleno de experiencias.